Psicodiagnóstico de las funciones cognitivas, programa de psicología, tutora Mayra Benítez Lara, presentado por Amelia García de Ávila, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, CEADKIT II, octubre 2014. Veamos los modelos teóricos. Modelo psicométrico correlacional o de atributo. Modelo médico psiquiátrico. Modelo psicoanalítico. Modelo fenomenológico humanista existencial. Modelo conductal radical. Modelo medicional. Modelo conductal cognitivo y modelo cognitivo. Modelo de procesamiento de información, modelo integrador, modelo de evaluación ecoevaluativa. Modelo psicométrico correlacional o de atributo. Veamos el modelo psicométrico correlacional o de atributo. El modelo psicométrico tiene su origen en los trabajos de Galton, Cattell y Binet. El objetivo de estos investigadores se centró en la cuantificación de los aspectos psicológicos del sujeto a fin de resaltar las diferencias individuales e identificar sus causas y determinar cómo se distribuyen estos rasgos entre la población. Presupuesto teórico. La conducta se explica en función de variables internas, personales o también denominadas intransíquicas. Tales constructos pueden denominarse como capacidades, atributos, rasgos que explican y determinan la conducta del sujeto. La conducta se considera una manifestación indirecta de estos constructos internos y que no son medibles de forma directa. Objetivos básicos: descripción, clasificación, comparación, predicción. Métodos: correlacional. Técnicas: una de las características tecnológicas de este modelo es la aportación de abundante material estandarizado destinado a la evaluación de constructos tanto de personalidad como cognitivos o motivacionales. Otras técnicas: cuestionario factorial de personalidad, 16PF, Cattell 1972, el inventario de personalidad de Eysen y Eysen 1994 y otros. En cuanto a su aplicación, los ámbitos de aplicación de este modelo han sido el escolar y el industrial, con funciones de selección de personal, consejo educacional, evaluación del rendimiento o clima de trabajo. También es frecuente trabajar en el ámbito clínico, con la finalidad de establecer diagnósticos diferenciales y para controlar el proceso de tratamiento. Las críticas que este modelo ha recibido se centran tanto en aspectos metodológicos, estructura de la tarea, importancia para el sujeto, tendencia a dar respuestas deseables, como teóricos, relación escasa entre predicción, tratamiento, escaso valor explicativo del comportamiento. Se puso en entredicho la estabilidad de la conducta humana a través del tiempo y de las situaciones, punto básico en el que se sustenta la teoría de los rasgos.
En cuanto al modelo médico-psiquiátrico, nace de la psicología clínica entre la Primera y Segunda Guerra Mundial y cobra un rápido desarrollo a consecuencia del incremento en las necesidades de evaluación clínica por efecto de ambas guerras. Conceptuales básicos. Desde este modelo se entiende el comportamiento observable como signo. Los síntomas observables y los datos de los test se consideran indicadores que permiten caracterizar los procesos psicopatológicos subyacentes. Los determinantes de la conducta son de naturaleza intransíquica, es decir, se entiende a considerar más las causas biológicas o intransíquicas que las socioambientales. El modelo médico explica la conducta anormal en base a factores internos, bien biológicos, bien intransíquicos. Es decir, la conducta es una función de condiciones biológicas o personales. El modelo médico implica el estudio en cada sujeto que presenta trastornos de conducta y cómo puede ser clasificado según una serie de entidades consideradas como enfermedades mentales, esquizofrenia, depresión, demencia, y o en qué medida presenta alteraciones biológicas que se supone subyacen a dichos trastornos, enfermedad de Alzheimer, síndrome de Down. Metodología y técnicas utilizadas. Desde el modelo médico se emplean fundamentalmente test. A través de tales pruebas se pretende conocer la posición que tiene un sujeto respecto a un grupo de referencia normativo en el atributo objeto de examen. Los métodos y las técnicas de evaluación utilizadas son múltiples: observaciones, pruebas psicométricas, técnicas proyectivas y pruebas subjetivas en base a cuyos datos se realiza el diagnóstico diferencial. En cuanto al ámbito de aplicación, el modelo médico se ha dedicado exclusivamente al ámbito clínico. Las limitaciones de este modelo y las críticas que pueden formularse son numerosas. Una de ellas es la crítica al modelo médico de enfermedad que subyace y su extrapolación al ámbito de la conducta. La causalidad psicológica muestra un gran nivel de complejidad donde se integran factores biológicos y socioambientales a través de la mediación cognitiva. Otra de las críticas, el rechazo a la nosología psicopatológica, esta en periodo de revisión. La perspectiva psicoanalítica. Autores: modelo freudiano de la personalidad. Objetivos: estudiar las elaboraciones mentales subjetivas del sujeto más que su conducta manifiesta. Explicar y comprender. Métodos: observaciones clínicas y estrategias correlacionales. Bases teóricas: la conducta se explica en base en una serie de construcciones teóricas internas que conforman la estructura de la personalidad en conexión con una serie de dimensiones. Presupuesto teórico conceptual básicos. La conducta es considerada como síntoma. La conducta es fruto de las pulsiones internas. El conflicto intransíquico se origina en la lucha entre impulsos inconscientes y deseos conscientes. El desarrollo de la personalidad es visto desde un enfoque evolutivo. El comportamiento puede ser explicado en base a una serie de construcciones teóricas internas. Ambas clases de información son relevantes para la formulación diagnóstica. Objetivos de evaluación. La finalidad de la evaluación es el análisis de la estructura intransíquica de la persona, entendida como la resultante del equilibrio dinámico entre sus distintas instancias: ello, yo, superyo, el peso específico de sus elementos,
consciente, inconsciente y preconsciente. Aspectos metodológicos y técnicas empleadas. Ha basado sus supuestos teóricos en el método clínico a partir de observaciones cualitativas. Emplea el método inductivo, ya que a partir de las observaciones clínicas se interfieren los elementos estructurales que dan cuerpo a la conducta. Las técnicas utilizadas son la entrevista libre, la asociación libre, el análisis de los sueños, de los lapsus linguis, de los olvidos, en resumen, todo aquello que facilite la introducción en la vida mental inconsciente del sujeto. En cuanto al ámbito de aplicación, por basarse en el estudio de la conducta anormal, este modelo actúa en situaciones clínicas. Tiene por finalidad mejorar la adaptación personal del sujeto mediante la toma de conciencia de sus dificultades. El trasvase al campo educativo, la elaboración de programas de desarrollo afectivo y la utilización de este marco teórico en los procesos de orientación y selección son una muestra de la expansión de este modelo a otros ámbitos. Crítica en torno al modelo, la más contundente es la que hace referencia a la acientificidad del paradigma debido a que sus presupuestos no podían ser controlados empíricamente, contrastados empíricamente, condición que es básica de toda disciplina científica. Popper, 1977. También las propias técnicas de evaluación, concretamente las proyectivas, han recibido importantes críticas centradas en su condición de ambigüedad, subjetivismo y escasa validez y fiabilidad. Modelo fenomenológico humanista existencial. Orígenes del modelo. Creado por Husserl, la fenomenología y su derivación, el existencialismo, configuró una concepción del hombre como ser personal, singular, determinado por su propia percepción del mundo. Las aproximaciones fenomenológicas a la conducta defienden que los fenómenos de percepción sobre sí mismo y sobre la realidad condicionan la conducta humana. Entre los autores más representativos del modelo humanista destacan Rogers y Maslow. Desde el modelo fenomenológico se entiende el comportamiento como un producto total determinado por la percepción subjetiva del ambiente, los estilos comunicacionales y el potencial humano del sujeto. Objetivos de evaluación. Los objetos de estudio más característicos son la autopercepción, el autoconcepto, la percepción de los otros y del ambiente. El evaluador y el terapeuta se confunden en una única función que tiene más de comprensiva y empática que de evaluadora. No se acepta el medir las cualidades del sujeto, ni se acepta el categorizarle a un grupo determinado, porque solo el individuo en cuestión se conoce suficientemente a sí mismo y porque todo sistema de categorías es inútil y absurdo. Se rompe además con el tradicional rol asimétrico que separa el evaluador del evaluado. Aspectos metodológicos y técnicas. La técnica utilizada por Rogers es la inferencial, intuitiva, mediante la cual, a partir de las verbalizaciones que realiza el sujeto, se intenta captar su mundo interno. Las técnicas más características con las que se basan en la observación y la autoobservación. Ámbito de aplicación. Fundamentalmente, el modelo fenomenológico es el clínico. Posteriormente se ha extendido a otros ámbitos como el educativo y el de la psicología comunitaria. En el ámbito educativo intenta establecer las bases para una mejor relación profesor-alumno, en la que el profesor pasa a ser
una persona que crea el clima psicológico apropiado para que el alumno desarrolle al máximo sus potencialidades, tanto cognitivas como emocionales. Debate en torno al modelo. Aunque ha sido cuestionado como modelo de evaluación, Forms, Scribner y Torres, 1991, consideran que, aunque no se puede hablar de evaluación propiamente dicha, con los requisitos científicos que deben acompañarla, existe evaluación en dos sentidos. Uno, hay autoevaluación, entendida como proceso consciente de conocimiento de sí mismo. Y dos, existe evaluación del proceso de cambio del sujeto sometido a terapia, del propio terapeuta y de las bases de su actuación con el cliente. El modelo conductal se situó en una posición opuesta a los modelos psicométrico y psicodinámico, a los cuales encuadró bajo el término evaluación tradicional. Atacó la importancia dada a la historia del sujeto, la estabilidad que atribuyen a la conducta, la separación entre evaluación y terapia, los instrumentos empleados. Westmeyer, 1992. La teoría conductista es una teoría compleja que ha tenido en el tiempo sucesivos cambios conceptuales, dando lugar a diversos modelos evaluativos. En líneas generales, ha pasado de una concepción radical de la conducta que tenía como foco de interés prioritario la medición de los comportamientos observables a la inclusión de variables mediacionales entre el estímulo y la respuesta de tipo cognitivo. Los orígenes de la evaluación conductal están vinculados al condicionamiento clásico y operante. Los trabajos de Watson o Skinner son representativos de esta etapa. En este enfoque se acepta únicamente como núcleo de análisis la conducta directamente observable, explicable por fenómenos de asociación entre estímulos y respuestas. Plantea por objetivo el control de la conducta, así como su predicción. El análisis de la conducta está estrechamente vinculado al tratamiento, ya que la evaluación conductal consta de dos fases. Una, la de pretratamiento, en que se establece la línea base y las relaciones de la conducta con las variables que la controlan o mantienen. Y dos, la de posttratamiento, en la que se evalúa el cambio por efecto de la intervención. Inicialmente comenzó a aplicarse en el ámbito del laboratorio, pero posteriormente se extendió a situaciones clínicas, tratamiento de fobias, educativas, prerequisitos conductales para establecer determinados aprendizajes, como las deportivas, etc. Enfoque conductal radical, conductismo de primera generación. Los orígenes de la evaluación conductal están vinculados al condicionamiento clásico y operante. Los trabajos de Watson o Skinner son representativos de esta etapa. Presupuestos teóricos. En este enfoque se acepta únicamente como núcleo de análisis la conducta directamente observable, explicable por fenómenos de asociación entre estímulos y respuestas. Esta evaluación conductal, como objetivo de evaluación,
Enfoque conductual. Enfoque conductual. Conductismo de primera generación. Los orígenes de la evaluación conductual están vinculados al condicionamiento clásico y operante. Los trabajos de Watson o Skinner son representativos de esta etapa. Presupuesto teórico. En este enfoque se acepta únicamente como núcleo de análisis la conducta directamente observable, explicable por fenómenos de asociación entre estímulos y respuestas. Objetivo de evaluación. Plantea por objetivo el control de la conducta, así como su predicción. El análisis de la conducta está estrechamente vinculado al tratamiento, ya que la evaluación conductual consta de dos fases. Uno, la de pretratamiento, en que se establece la línea base y las relaciones de la conducta con las variables que la controlan o mantienen. Y dos, la de post-tratamiento, en la que se evalúa el cambio por efecto de la intervención. Ámbitos de aplicación. Inicialmente comenzó a aplicarse en el ámbito del laboratorio, pero posteriormente se extendió a situaciones clínicas, tratamiento de fobias educativas, prerequisitos conductuales para establecer determinados aprendizajes. Se ha calificado de reduccionista porque elimina los procesos mentales superiores, pensamientos, imaginación, creatividad, como objeto de estudio. Por otra parte, y como elemento positivo del enfoque, se puede subrayar la importancia que otorgaron a las condiciones ambientales como determinantes de la conducta en un momento en el que los paradigmas tradicionales estudiaban variables de tipo interno. El enfoque mediacional, conductismo de segunda generación. Los orígenes del enfoque se vinculan a Kuhl, Tolman y Guthrie. Pese a que las variables situacionales siguen siendo consideradas de gran importancia en la determinación de la conducta, estos autores opinan que su influencia está mediatizada por una serie de factores intermedios. Tolman, 1951, planteó que la variable propósito o intención era una variable interviniente de gran importancia. Presupuestos teóricos. El conductismo mediacional se interesa por los procesos mediacionales, imágenes, ideas, es decir, por los procesos mentales que pueden ser descritos como respuestas encubiertas que confieren gran complejidad a la conducta. Objetivos de evaluación. El objetivo primordial de la evaluación desde estos enfoques mediacionales es el de predecir, instaurar, modificar o cambiar la conducta, es decir, controlarla. El enfoque mediacional amplía las unidades de análisis con respecto al conductismo radical. Aspectos metodológicos. La ampliación de las variables de análisis, variables cognitivo-emocionales, trae consigo la aceptación del uso de los autoinformes verbales como medio de acceder al conocimiento de las expectativas y al valor del refuerzo. Se produce una gran elaboración de cuestionarios referidos a temáticas muy diversas. Ámbitos de aplicación. Su campo de aplicación es eminentemente clínico, aunque tiene aplicabilidad con objetivos preventivos. Las técnicas de modelamiento y de imitación se aplican especialmente en contextos educativos y ámbitos sociales, así como en campañas comunitarias. Este enfoque supera el reduccionismo del conductismo radical. Sin embargo, por ello recibe las críticas de los conductistas radicales, los cuales llaman la atención
sobre el sesgo que se introduce al aceptar la medida de variables no directamente observables. Modelo conductual cognitivo. Los enfoques mediacionales abrieron el conductismo radical a procesos intermediarios entre el estímulo y la respuesta, dando lugar a un movimiento conductual cognitivo cuyo interés era el estudio de los procesos encubiertos, especialmente de orden cognitivo, aquello que se siente o piensa un individuo. Presupuesto teórico. El núcleo conceptual básico se centra en la importancia dada a los procesos cognitivos en el desarrollo, mantenimiento y modificación de conducta, admitiéndose una interacción recíproca entre las variables del ambiente, las de organismo y la propia conducta. Objetivos de evaluación. Los objetivos de evaluación se centran en identificar los pensamientos irracionales a peculiar interpretación del medio que realiza un individuo, la escasez de expectativas, autoverbalizaciones y autoinstrucciones o el tipo de estrategias que posee para enfrentarse a situaciones problemáticas. En síntesis, se trata de analizar qué variable de tipo interno subjetiva está controlando la conducta del sujeto. Aspectos metodológicos y técnicas empleadas. La observación directa de la conducta es un medio natural. Sigue siendo la técnica metodológica por excelencia. Pero además, se han creado diversas técnicas evaluativas para analizar los pensamientos internos, autoinformes y técnicas de autorregistro. Ámbito de aplicación. Su campo de aplicación prioritario fue el clínico. No obstante, también tiene aplicabilidad en otros como el escolar, industrial o la evaluación de ambiente. Debate en torno al modelo. Las críticas que se han formulado son tanto conceptuales como metodológicas. Una crítica de tipo conceptual se basa en el concepto de cognición, donde no se llega a especificar qué se entiende por eventos cognitivos ni el proceso por el cual se adquieren. Por otra parte, no puede concederse al pensamiento la autonomía que le confieren los modelos conductuales cognitivos. Modelo cognitivo. Hacia los años 50, cristalizó el surgimiento de un nuevo enfoque, el cognitivismo o psicología cognitiva. En general, se acepta que la psicología cognitiva es el estudio de la conducta desde la perspectiva cognitiva. Asimismo, ha sido definida como la disciplina de la psicología que estudia los procesos de alto nivel, tales como percepción, memoria, pensamiento, toma de decisiones, etc. En cuanto a su presupuesto teórico, el interés por los procesos cognitivos es inherente al desarrollo del modelo, especialmente los procesos mentales superiores: atención, percepción, memoria, lenguaje, pensamiento. Primero, considera a la persona como un agente activo. Es un sujeto que procesa la información, es decir, selecciona, codifica, transforma y recupera la información proveniente del exterior como la que proviene de su medio interno. Ibáñez y Belloc, 1983. Una como ambiente real y otra como ambiente percibido. Las principales concepciones de esta perspectiva son: las personas desarrollan conductas adaptativas y desadaptativas y patrones afectivos a través de los procesos cognitivos. La evaluación se centra en el análisis de los procesos cognitivos desadaptados y en la facilitación de experiencias de aprendizaje
que puedan alterar las condiciones y los patrones de conducta a ellos vinculados. Los objetivos de evaluación se centran en identificar los pensamientos irracionales a peculiar interpretación del medio que realiza un individuo. La escasez de expectativas, autoverbalizaciones y autoconstrucciones o el tipo de estrategia que posee para enfrentarse a situaciones problemáticas. Aspectos metodológicos y técnicas empleadas. La observación directa de la conducta en su medio natural sigue siendo la técnica metodológica por excelencia, pero además se han creado diversas técnicas evaluativas para analizar los pensamientos internos, autoinformes y técnicas de autorregistro. Ámbitos de aplicación. Un campo de aplicación prioritario fue el clínico. No obstante, también tiene aplicabilidad en otros como el escolar, el industrial o la evaluación de ambientes. 2. Otorga a las variables cognitivas, memoria, atención, percepción, un valor de gran importancia en la determinación de la conducta del individuo. Se considera que la conducta está influida por una serie de procesos y estructuras mentales internas, es decir, es una función del mundo cognitivo de la persona. Fernández Ballesteros, 1992. 3. No se niega la importancia del aprendizaje, pero se admite cierto potencial biológico, así como una cierta independencia del funcionamiento cognitivo con respecto a las variables del ambiente. El sujeto cuenta con planes y propósitos que van más allá de la simple conducta mostrada. Mayor, 1980. Objetivos de evaluación. El objeto de evaluación de la psicología cognitiva es el conocimiento de los procesos cognitivos que median sobre la conducta. En un sentido estricto, hace referencia al conjunto de los procesos cognitivos y en un sentido amplio, a qué papel juegan estos en la determinación de la conducta. El objetivo básico es conocer cómo piensa el ser humano. Se trata de entenderlo como un sujeto que dispone de planes y esquemas que puede usar en distintos momentos y de distintas formas. Aspectos metodológicos y técnicas empleadas. Se utiliza preferentemente la metodología experimental, pero también la observacional y correlacional. Los procedimientos o técnicas han derivado de la neuropsicología, la observación controlada e incluso la introspección. Los más usuales son la simulación y el análisis cronométrico. La simulación supone una copia de la realidad, siendo su punto crítico la analogía entre las respuestas del ordenador y las del sujeto. El análisis cronométrico analiza las relaciones entre inteligencia psicométrica, medida con test de inteligencia tradicional, y 2, indicadores cronométricos, tiempo de inspección y latencia del componente P300 del registro de potenciales evocados cerebral. Las técnicas que se utilizan son variadas. Se emplean autoinformes, por ejemplo, pensamientos en voz alta, test situacionales e instrumentos de evaluación fisiológica que permiten apreciar la reacción de los sujetos ante determinadas tareas, baterías neuropsicológicas. Además, se han elaborado técnicas de evaluación de la inteligencia como mapas conceptuales para el análisis de la organización del conocimiento, Novat y Gobi, 1988. La batería Learning Potencial Assessment de DIS, LPAD, para evaluar el potencial de aprendizaje. O la batería de evaluación de la inteligencia Sternberg, Triarchi Abilities Test, Sternberg, 1991.
El modelo cognitivo. Hacia los años 50 cristalizó el surgimiento de un nuevo enfoque, el cognitivismo o psicología cognitiva. En general se acepta que la psicología cognitiva es el estudio de la conducta desde la perspectiva cognitiva. Asimismo, ha sido definida como la disciplina de la psicología que estudia los procesos de alto nivel, tales como percepción, memoria, pensamiento, toma de decisiones. El interés de los procesos cognitivos es inherente al desarrollo del modelo, especialmente los procesos mentales superiores, atención, percepción, memoria, lenguaje, pensamiento. Primero, considera a la persona como un agente activo. Es un sujeto que procesa la información, es decir, selecciona, codifica, transforma y recupera la información proveniente del exterior como la que proviene de su medio interno. Ibáñez y Veloz, 1983. Una como ambiente real y otra como ambiente percibido. Las principales concesiones de esta perspectiva son: A. Las personas desarrollan conductas adaptativas y desadaptativas y patrones afectivos a través de los procesos cognitivos. B. La evaluación se centra en el análisis de los procesos cognitivos desadaptados y en la facilitación de experiencias de aprendizaje que puedan alterar las cogniciones y los patrones de conducta a ellos vinculados. Objetivos de evaluación. Los objetivos de evaluación se centran en identificar los pensamientos irracionales a peculiar interpretación del medio que realiza un individuo. La escasez de expectativas, autoverbalizaciones y autoinstrucciones o el tipo de estrategia que posee para enfrentarse a situaciones problemáticas. Aspectos metodológicos y técnicas empleadas. La observación directa de la conducta en su medio natural sigue siendo la técnica metodológica por excelencia, pero además se han creado diversas técnicas evaluativas para analizar los pensamientos internos, autoinformes y técnicas de autorregistro. Ámbito de aplicación. Un campo de aplicación prioritario fue el clínico. No obstante, también tiene aplicabilidad en otros como el escolar, industrial o la evaluación de ambiente. 2. Otorga a las variables cognitivas, memoria, atención y percepción, un valor de gran importancia en la determinación de la conducta del individuo. Se considera que la conducta está influida por una serie de procesos y estructuras mentales internas, es decir, es una función del mundo cognitivo de la persona. Fernández Ballesteros, 1992. No se niega la importancia del aprendizaje, pero se admite cierto potencial biológico, así como una cierta independencia del funcionamiento cognitivo con respecto a las variables del ambiente. Objetivos de evaluación. El objeto de evaluación de la psicología cognitiva es el conocimiento de los procesos cognitivos que median sobre la conducta. En un sentido estricto, hace referencia al conjunto de los procesos cognitivos y en un sentido amplio a qué papel juegan estos en la determinación de la conducta. El objetivo básico es conocer cómo piensa el ser humano. Se trata de entenderlo como un sujeto que dispone de planes y esquemas que puede usar en distintos momentos y de distintas formas. En cuanto a la metodología, se utiliza preferentemente la metodología experimental, pero también la observacional y correlacional. Los procedimientos o técnicas han derivado de la neuropsicología, la observación controlada e incluso la introspección. Los más usuales son la simulación y el análisis cronométrico. Las técnicas que se utilizan son variadas. Se emplean autoinformes, por ejemplo, pensamientos en voz alta, test situacionales e instrumentos de evaluación fisiológica que permiten apreciar la reacción de los sujetos ante determinadas tareas, baterías neuropsicológicas. Además, se han elaborado técnicas de evaluación de la inteligencia como mapas conceptuales,
para el análisis de la organización del conocimiento. La evaluación desde el procesamiento de la información. La fuente más cercana de esta nueva perspectiva proviene de la conjunción de la psicología experimental con la teoría y tecnología computacional, especialmente la inteligencia artificial. La premisa básica de esta corriente consiste en el establecimiento de una analogía entre procesos computacionales y procesos mentales. Presupuestos teóricos. 1. Se considera al sujeto como un procesador activo de información que procede tanto del medio externo como el interno, estados somáticos y mentales. La actividad humana será la resultante de la interacción entre el contenido de una información, la elaboración que efectúa el sujeto y las respuestas que éste emite al ambiente. 2. En oposición al conductismo radical, las capacidades innatas y los procesos internos como planes, estrategias, decisiones, etc., toman relieve. 3. La organización de la cognición descansa en la articulación dinámica de estructuras cognitivas, con sustrato neurológico y cierta estabilidad y procesos cognitivos, transformaciones y organización que experimentan las estructuras. Ambos constructos hipotéticos subyacen a todas las funciones cognitivas. Objetivos de evaluación y unidades de análisis. Las unidades de análisis fundamentales son, primero, la identificación de las estructuras y procesos cognitivos, y 2, las variables que influyen en una y otra. Debido a la relación entre cognición y conducta, la evaluación se centrará tanto en los elementos que componen la estructura cognitiva como en el estudio de su particular proceso de transformación de la información, aspectos metodológicos y técnicas empleadas. Ámbitos de aplicación. Se ha aplicado al campo educativo escolar, al campo de la psicolingüística, a las neurociencias, etc. En psicología cognitiva se abarca el estudio de los procesos cognitivos de memoria, aprendizaje, percepción. El énfasis puesto por la psicología cognitiva en que las diferencias individuales son debidas a que los sujetos procesan de modo distinto y parten de conocimientos distintos. Es de gran importancia a la hora de mejorar la selección de objetivos de intervención y las predicciones que están en la base de la toma de decisiones en los contextos escolar y de selección de personal. Tapia, 1992. Como se ha señalado, el modelo cognitivo engloba diversas teorías que han dado lugar a métodos y técnicas de evaluación diversas. Con la finalidad de clarificar los que mayor impacto han tenido, se expondrán dos grandes modelos, el enfoque del procesamiento de la información y el de la evaluación neuropsicológica. En cuanto a los aspectos metodológicos, este enfoque se caracteriza por la multiplicidad de combinación de técnicas. Se adhieren al método experimental, pero lo combinan
con métodos correlacionales y observacionales. Este enfoque está teniendo fuertes repercusiones en el área del aprendizaje escolar, en la clínica y en la investigación. Debate en torno al modelo. Al enfoque se le ha criticado el excesivo isomorfismo que establece entre sistema biológico y máquina. La inteligencia de los sistemas biológicos representa un orden de complejidad mucho mayor que el que se encuentra en los sistemas computacionales. 2. También se ha destacado la falta de validez ecológica de algunas investigaciones. 3. No se ha logrado establecer un marco teórico unificado que agrupe la enorme cantidad de datos dispersos de investigaciones que ahora poseemos. 4. Las técnicas se utilizan con la finalidad de evaluar procesos. Sin embargo, varios investigadores señalan la dificultad de evaluar muchos de los procesos subyacentes a una tarea debido a que pueden ser inaccesibles al propio sujeto y por ello no puede dar información de los mismos mediante los autoinformes.